Del libro de Efesios. Si no trae Biblia aquí en el proyector, puede ver usted los versículos, ¿verdad? A su nombre. Venía cansado de anoche, pero hasta el cansancio se me fue. Efesios capítulo 2, verso 10 le dije, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dígale que está a su lado: a ti te crearon para algo bueno. Come on. Dígale: a ti te crearon para algo bueno. Te crearon para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ahora dígale a que está a su lado: te la pusieron fácil. Vamos a ir al capítulo 32 de los Salmos, verso 8. Y ahí vamos a desarrollar el mensaje de esta mañana. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Capítulo 32, verso 8 del libro de los Salmos. Dice de la siguiente manera: aleluya, te adoramos, Jesús. 32, verso 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Y qué dice? Y sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, sea todo de ti, nada de mí. Yo te entrego el derecho legal de mi cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, para que tú puedas canalizar con eficacia esta palabra y para que tú puedas hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Quiero predicar bajo el tema una orden del cielo. Diga conmigo: hay una orden del cielo. Alabado sea Dios para siempre. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, y creo que este versículo que leímos al principio en Efesios 2:10, si tan solo cada ser humano empleara un momento para poderse a meditar en este versículo, se daría cuenta al entenderlo que su vida puede ser transformada por completo. Número uno, porque hay muchos seres humanos que están en la tierra y aún siendo creyentes no tienen dirección. No saben a dónde van, no saben qué es lo que quieren en la vida. Mi alma alaba a Jesús en esta mañana. Por lo tanto, yo creo que el problema más serio que ha surgido no solamente en el cristianismo, sino en las personas que no pertenecen al cristianismo, es de que hay mucha gente que sabe la palabra, pero el problema es que no la entienden. Hay una gran diferencia entre saber y otra diferencia entre entender. Porque cuando nosotros entendemos algo, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, la mayoría de nuestra vida, el ser humano es criado o es formado en que se nos hagan entender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando usted va a sacar la licencia, ¿verdad? Usted ve 3 lucecitas, una verde, una amarilla y una roja. Entonces, el manual te quiere hacer entender que cuando está en verde tú puedes cruzar, que cuando está en amarillo tú tienes que tener precaución, y que cuando está en rojo definitivamente no puedes cruzar. Porque si cruzas, no solamente violas la ley, sino que puedes sufrir un percance en el cual tu vida puede estar en riesgo. ¿Estamos aquí? Nosotros también, ¿cuántos son papás aquí? ¿Verdad que cuando los hijos eran pequeños, yo no sé por qué le agarrará a los niños cuando son pequeños de buscar los tomacorrientes? Y anda metiendo el dedito
Y usted es tan niño, no entiende. Lo va a agarrar la electricidad. Y le ponemos hasta taponcitos. Y algunos con la uñita empiezan y sacan el taponcito. Ya algunos que entienden hasta que metieron los dedos. ¿Estamos aquí? Hay unos que logran ser persuadidos a tiempo, pero otros necesitan sufrir o recibir esa descarga eléctrica para entender de que eso no fue diseñado para que se metieran los dedos. Espera que va a haber silencio aquí. Tan buena que estaba la alabanza. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Nosotros debemos entender, mire, el diablo se ha encargado de buscar tanta teoría, tantas especulaciones, tantas hipótesis en relación a la creación del hombre. Aleluya, que el enemigo siempre va a querer invalidar y mantener al ser humano aislado del conocimiento de que nosotros no estamos en la tierra escogidos al azar. Nosotros estamos en la tierra porque tenemos un propósito. Estamos en la tierra porque fue Dios quien nos creó, nos puso en esta tierra. Somos hechuras de Él. Él creó un plan de antemano. A Dios nadie lo sorprende. Dios no hace cosas así. Él, como te digo, alabado sea el nombre de Dios, Él no es un Dios que no tiene nada preparado. Ya Él de antemano hizo las cosas. Es un planificador. Dios es un planificador. Dios no es un Dios que en el último momento dijo: ay, no tengo a nadie a quien enviar, voy a agarrar a este y lo voy a poner en la tierra y que mire cómo sale. No, Dios se encargó, escúcheme bien, se encargó de una forma tan organizada de crearnos y de ponernos en la tierra y diseñar un propósito para nosotros. El problema del ser humano, que a gente dice que tiene libre albedrío. Libre albedrío no aparece en la Biblia. Yo no sé quién lo inventaría ese disparate. No existe libre albedrío. Lo que existe es la capacidad de decidir y de tomar una decisión entre lo bueno y lo malo. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen, escúchame bien, a una imagen que es sumamente sabio e inteligente. ¿O cuántos de ustedes aquí van caminando por la calle y de repente ven un hoyo y siguen caminando? ¿Habrá alguien aquí que de repente mire algún agujero y usted ve que el agujero está al frente de usted y que hay un rótulo que diga no pase, y usted sigue caminando y se ve en ese hoyo? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Por qué? Porque sabemos discernir y sabemos diferenciar entre lo que nos conviene y no nos conviene, entre lo que nos va a traer beneficio y en lo que no nos va a traer beneficio. Hay gente que dice: yo no sabía que esto me iba a pasar. Bien lo sabía, si no, no hubiera tomado la decisión. Qué silencio. Entonces dice el Salmo 32:8: yo te enseñaré, dice Dios, el camino por donde debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Aunque nosotros creamos o no, estemos en el evangelio o no, Dios tiene puesta su mirada sobre nosotros, porque somos creación de Él. Y Él sabe que lo que Él creó tiene un propósito y tiene un objetivo a donde Él lo colocó. Estamos aquí. El problema que dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos ¿de qué? De muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, escúcheme hermano, y siempre lo repito, hay gente que va a llegar al cielo y Dios le va a preguntar: ¿y tú por qué viviste así toda tu vida? Bueno, porque así me tocó. ¿Cómo que así te tocó? Y Dios te va a decir esto era lo que yo tenía para ti. Esto fue lo que yo planeé. Esto fue lo que yo organicé.
Esto fue lo que yo de antemano hice para que tú caminaras en ello. No el mamarracho que vienes ahí ahorita. Entonces, por eso es importante que mientras estemos en este cuerpo, entendamos que hay cosas que vivimos que no es la voluntad de Dios, porque Dios nunca creó eso para nuestra vida. Y entonces, entre más ignorantes nos mantengamos a esa verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a pasar las mías, 10 años perdidos en la droga, metiéndome todo tipo de porquería, ¿verdad? Y como el diablo tiene hasta sus cantantes que te ministran, va, sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, dice la canción. Si así lo quiere Dios, así tengo que cumplir. Qué mentira, más mentira esa. En que te ministra. Tropecé de nuevo con la misma piedra, ni de piedra cambia. Entonces, hay cosas en la vida que es importante entenderlas de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Efesios, mire lo que dice. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1 verso 3. Dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que cuando nosotros estábamos en la mente de Dios, cuando nosotros solamente éramos espíritu, ya Dios en esa dimensión te bendijo con toda bendición espiritual. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo estaba presente ahí cuando a ti te bendijeron. Porque Dios se dio la tarea de hacer eso, porque Él sabía que al colocarnos aquí en la tierra íbamos a correr el riesgo, que ibas a encontrar fuentes ajenas a Dios que iban a declarar una palabra contraria a lo que Dios había declarado acerca de ti en eternidad. Te pongo un ejemplo. Muchas veces hay gente que es producto de las palabras que le dijeron sus padres, de las palabras que le ha dicho otra gente. Y a veces la falta de sabiduría nos hace hacer unas declaraciones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces la gente dice: mire el nene, igualito al papá. Ahora examine la conducta del papá: mujeriego, borracho, mentiroso. O sea que tú estás haciendo una declaración sobre tu hijo. Es la réplica, y cuando empiece a crecer, se lo dije que no iban a ver amenas hoy. Mira, mucha gente seria yo. Entonces sembramos esas palabras. Vas a parar como tu tía Chencha, llena de hijos, ya que ella tiene 8. Hermano, de verdad, esto no es para reírse, esto es serio. Esto es serio. Entonces marcamos. Entonces Dios, sabiendo que eso iba a ocurrir, Dios prefirió bendecirnos con toda bendición en un lugar ni donde el mismo diablo tiene acceso. Oh my God, alguien tiene que entender esto. Dios te bendijo en un lugar, en una dimensión en la cual ningún ser humano, en la cual ni carne ni sangre, ni el diablo, ni ningún demonio tiene acceso para alterar lo que Dios dijo de ti. Por eso es de que es un problema cuando carecemos de entendimiento a la palabra y dejas que otra palabra de otra gente te guíe y no que la palabra de Dios sea la que te guíe. Y siempre corremos con lo que la gente dice o con lo que la gente piensa de mí. Mira, hermano, si tú te encargas y te preocupas de satisfacer las necesidades o lo que la gente piensa acerca de ti, lo siento, nunca vas a llenar sus expectativas.
Porque tratas de superar una cosa y siempre te van a encontrar otra. Pero si te encargas de caminar de acuerdo a lo que Dios dijo, tú vas a vivir en paz, vas a vivir en victoria y vas a vivir tranquilo. Yo no camino por lo que la gente dice. Hace mucho tiempo, ya perdí muchos años de mi vida caminando por lo que la gente me decía. Hoy camino por lo que la palabra de Dios me dice. La Biblia me dice a mí quién yo soy. La Biblia me dice a mí de dónde yo vengo. La Biblia me dice a mí quién es mi verdadero papá. La Biblia me dice a mí qué es lo que Dios preparó para mí. La Biblia me dice a mí a dónde. Ay, Dios mío, creo que no están entendiendo ustedes. La Biblia me dice a mí, aleluya, quién yo soy en Jesús. Si algo me puede dar a mi identidad y seguridad, es la palabra de Dios. Hay gente que me dice, ay, David, el pastorcito de ovejas. David nunca fue diseñado para ser pastor de ovejas, sino que el papá, donde no le vio a él virtudes que él esperaba, dijo, este no sirve para esto. En cambio a Eliab, a Sama, cuando Dios le dice a David, Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y vete a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando él llegó allá, ¿a quiénes le pusieron enfrente primero? Al que era pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque lo primero que él hubiera dicho es, este no sirve para rey. Le puso al primer hijo, que era un guerrero, que era un soldado formado, un hombre preparado para la guerra. Pero ¿qué pasa? Pasaron a los 7 hermanos y ninguno de esos era. Y le dijo Samuel, bueno, ¿son todos estos tus hijos? Ay, me dijo, tengo uno, se me había olvidado. Diga que está a su lado, aunque la gente se olvide de ti, Dios no se olvide de ti. Entonces le dice, ay, bien, tengo uno, pero ese es pastor de ovejas. Entonces le dice Samuel, tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando él venía allí con su cayado, con su bolsita donde tenía las piedras para defender a las ovejas, con aquel traje que no era un traje de guerrero, sino era un vestido de una sola pieza de lino, aleluya, le dice Dios, úngelo porque ese es. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre te va a querer poner en la tierra la vestidura que no es. Siempre el enemigo va a querer ponerte una vestidura para que tú seas identificado así. Mira, hermano, cuando una persona tiene un vicio, ¿verdad que la gente del barrio hasta el nombre se le olvida, aunque lo hayan visto crecer de pequeño? Entonces dejan de decirle su nombre, le dicen el marihuano, le dicen el pandillero, el ganguero, el tigre del barrio, le dicen bendito sea el nombre de Dios, el marihuano, el borracho, porque eso es lo que el enemigo quiere ponerte. Alabado sea el nombre de Dios, pero él no sabe que detrás de esas vestiduras que el diablo quiere ponerle a la gente, hay algo poderoso de parte de Dios. Ahí, ay, Dios mío, Padre, despierta. Hay algo metido de Dios dentro de ti, que aunque el diablo trate de echarle tierra, mira, hermano, ¿sabe cuál es el problema del diablo? La Biblia dice que nosotros somos la semilla del reino, y cuando el diablo clavó un hoyo y te metió en él y te echó tierra, se le olvidó que eres semilla y que vas a fructificar. Alguien tiene que decir un gloria a Dios a eso. No importa quién te quiera sepultar y echarte tierra, total, eres una semilla que tiene que dar fruto. Llevaron a David y dice Dios, yo no puedo seguir tolerando que a alguien que yo escogí en eternidad para que fuera el rey de Israel me lo sigan teniendo allá metido en un monte cuidando ovejas. Ahora es muy diferente en que usted tome la decisión de quedarse ahí. ¿Alguien está captando lo que quiero enseñar? Porque hay gente que se quiere quedar ahí.
Yo entiendo, y decía anoche en un mensaje, si en el cielo, si la gente pudiera ver que todo lo que hacemos en la tierra necesita la aprobación del cielo, hay pastores que deberían estar lavando baños y hay gente que está lavando baños que necesitarían estar pastoreando. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, lo que Dios hace es de que cuando nos bendijo Dios en los lugares celestiales juntamente con Cristo, Cristo era el testigo. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra y se manifiesta en forma de hombre, con toda la escritura, lo que Jesús vino era a comunicar. Escúchame bien, a comunicar todo lo que Dios tenía en su voluntad para cada uno de los que creyeran en Él. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que vaya conmigo a Mateo 3. Mateo capítulo 3 dice: gracias, Jesús. ¿Cuántos se atreven a alabar al Señor en esta hora? Mateo 3, verso 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Juan? Se le oponía. Diga conmigo, se le oponían. El mismo Juan. Pero dice el verso 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero aquí viene lo más impresionante. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ya aquí los cielos, ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿Los cielos qué? Fueron abiertos. Y dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Sobre quién? Sobre él. Pero aún Jesús, antes del cumplimiento de eso, tuvo oposición del mismo Juan el Bautista. Dígale a que está a su lado: siempre va a haber una oposición para que los cielos se te abran. Juan se le opone y le dice: no, yo no. Tú vienes a mí para que yo te bautice cuando tú me tendrías que bautizar a mí. Y le digo: Jesús, yo no estoy decidido a tolerar que tú te me opongas. Vamos a cumplirlo y punto. Y dice que cuando lo bautizó, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios en forma de paloma que estaba sobre él. Y mire, del cielo, ¿qué fue lo que bajó? Bajó una orden. Dice el verso 17: y hubo una voz, ¿de dónde? De los cielos. Diga conmigo: una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿De dónde vino la orden? El cielo se abrió y fue el Padre que le dio la aprobación a Jesús. Y le digo: este es, no es ningún otro. Este es mi Hijo, en el que tengo complacencia. Y por eso el enemigo lo último que quiere es que tú llegues a ese momento donde los cielos se te abran, porque si hay una orden que baja del cielo, ni el mismo diablo puede oponerse a esa orden. Gloria a Dios. Mire lo que dice Juan 12, verso 27. Vamos a leer para que usted me entienda con más claridad lo que le quiero enseñar. Dice Juan capítulo 12, verso 27. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice Jesús, formulando en pregunta. ¿Y qué diré? Dice Jesús: Padre, sálvame de esta hora. Está formulado como pregunta.
Mas para esto he llegado a esta hora. Y dice el verso 28: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz ¿de dónde? Del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré. ¿Qué dice? Otra vez. Esa palabra glorificar quiere decir poner en alto. Entonces Jesús le está diciendo al Padre: Señor, yo no estoy cuestionando, yo no te estoy preguntando si fui puesto aquí para esta hora o esto era lo que me tenía que pasar. Lo único que te estoy pidiendo es que glorifiques tu nombre. Y le dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Ahora, esa voz vino del cielo, pero mire la gente que no entiende. Dice el verso 29, dice: y la multitud que estaba ahí, ¿qué dice? ¿Había qué? Había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Y otros decían un ángel que le ha hablado. Ni el uno ni el otro le atinaron. Porque quien dio la orden fue el Señor. Y el problema es que cuando la gente forma parte de la multitud, pero no está metida al propósito, jamás va a poder entender la orden que bajó del cielo. Porque el sistema del mundo dice una cosa, pero el cielo dice otra. ¿Alguien está aquí en esta hora? El sistema de este mundo dice una cosa, pero el cielo está hablando otra cosa. Entonces, ¿bajo qué dominio o bajo qué influencia caminamos nosotros? ¿Cuál es la voz que te está guiando? Alabado sea Dios para siempre. Cuando Dios le habló a Jesús, dice la Biblia, ahí mismo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. ¿Alguien tiene un gloria a Dios por ahí, verdad? Dice el verso 30, mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Dice ahí: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Verso 31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice? ¿Será echado qué? Fuera. Miren, yo entendí una cosa hace años. Yo salí de una familia donde mi bisabuelo había hecho un pacto con el diablo, pero un pacto, no un disparate, un pacto. De tal manera que donde habían enterrado a mi abuelo, que era un nicho, o no sé cómo le dirán en República Dominicana, donde se meten 3 o 4, ¿verdad? Nicho, lo mismo le decimos en Guatemala. Lo habían encerrado y llegó un brujo y le abrió un agujero en esquina a donde estaba la lápida. Él se llamaba Valentín Escobar y le empezó a decir: Valentín, devuelve las monedas. Devuelve las monedas de oro de la familia. Eran unos reales. Antes no era quetzal. Mire, empezaron a salir las 4 monedas por el agujerito. Estoy hablando que eso no era un disparate, eso era un pacto de verdad. Y el problema que mi bisabuelo nos embarró a nosotros, la 4ª generación. Entregó la 4ª generación y de todos mis primos de mi edad, solamente habemos 2 vivos. Y como 12 o 13 muertos, todos con muerte violenta. Asesinados, suicidados. Gracias, Señor. Entonces, la influencia demoníaca que estaba sobre esta generación era tan fuerte que cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en una casa, todavía el diablo reclamaba mi vida. Y entonces me aparecían unos demonios como en forma de bebitos. Y se me manifestaban unas cosas horribles.
y me hablaba, siendo cristiano. Hasta que un día leo Juan 10:10 y Jesús dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da. ¿Por qué? Por las ovejas. Y Jesús dijo: y las ovejas, que dice, oyen la voz de ¿qué? De su pastor y lo siguen, porque no seguirán ¿a quién? Al extraño. Los demonios venían a hablarme hasta que un día se manifestó un horrible así y me quiso hablar. Y le dije: yo no tengo por qué oírte, porque tú no eres mi pastor, Jesús es mi pastor. Yo no le doy mi oído a los extraños. Y desde ese momento los demonios me dejaron de hablar. Porque esa es una regla espiritual. Si tú eres oveja de Jesús, tú tienes que oír la voz de tu pastor, que Él es el que te sigue, el que te guía y te apacienta. Tú no puedes darle tu oído como oveja a un pastor extraño. Yo por eso, cuando alguien me dice: pastor, voy a ir a visitar una iglesia, y hay pastores que dicen: no vaya, pues usted se puede quedar allá. Si se queda allá, no era mi oveja. Sonría, que Cristo le ama. ¿Por qué? Porque la Biblia establece algo: que si yo soy su pastor y usted es mi oveja, usted va a seguir la voz de su pastor. Pero la voz de un extraño, no. Entonces Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que dice: será echado ¿qué? Diga conmigo: será echado ¿qué? Dígalo fuerte: será echado fuera. Alabanza al que vive y reina por siempre. Entonces Jesús aprendió de que Él tenía que moverse en la tierra de acuerdo a lo que el Padre le decía. Y entonces Jesús vino a comunicarnos a nosotros lo que ya Dios nos cedió en la dimensión espiritual. Por eso te voy a decir una cosa: ¿cuál es una de las virtudes de Dios? Y por qué el diablo durante muchos años ha querido invalidar o paralizar el ministerio de los profetas. Yo entiendo que hay muchos falsos profetas y otros que no son ni profetas, lo que son charlatanes. Porque la voz profética lo que hace es comunicarte ya lo que en la dimensión de los lugares celestiales se te entregó. Le voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo que yo no conocía a hermana Ruth Santana, o sea que la había visto, pero no había establecido una conversación con ella. Cuando ella viene la primera vez, lo primero que Dios me dice y me muestra son las llaves de una casa. Eso fue hace ¿qué? Como 2 años atrás, ¿verdad? Las llaves de una casa. Yo ni siquiera sé si ella quiere una casa o si no la quiere o qué sé yo. Ya cuando ella se establece aquí, Dios le confirma nuevamente una casa. Pero la mente lógica dice: pero ¿para qué quiere otra casa si ya tiene una? Pero ¿qué pasa? Lo que lo profético hace es alinearte para que tú tengas lo que Dios quiere que tú tengas. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué pasó? Ella se deshizo de la otra casa, la vende y Dios le entrega una casa nueva prácticamente, porque fue construida en el año 2000. Entonces eso era lo que Dios quería, era lo que estaba determinado en eternidad para ella. Y así mismo Dios quiere con cada uno de nosotros, porque hay órdenes que bajan del cielo. ¿Estamos aquí? Mire, hermano, yo estaba contento con el ministerio evangelístico. Era de ir a otro estado, a otro país, predicar. Yo no tenía en mi mente ser pastor. Pero como no es lo que yo quería, sino lo que Dios quería, la orden bajó del cielo. Y Dios me manda un hombre, me llama y me dice: el Señor dice que es tiempo de pastorear. Y dije: de pastorear.
Y cuando de repente digo, Señor, bueno, vamos a pastorear. En el segundo servicio me aparece Patricio, Ángela y hermana Celinda, que están desde la segunda semana que nosotros abrimos la iglesia. Y se me acerca hermana Celinda campante. Yo lo oía por la radio y usted no sabe cuánto yo oré para que Dios lo llamara de pastor, hermano. Entonces, lo que le quiero decir es de que hay órdenes que bajan del cielo y nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué razón? Porque en el cielo nos van a juzgar de acuerdo a cada orden que cumpliste en la tierra recibida del cielo. Porque la Biblia dice, vamos a leerlo en Apocalipsis 20, mire lo que dice. Santo Jesús. Cuando quiero predicar algo bueno es cuando más rápido pasa el tiempo. Apocalipsis aleluya. Capítulo 20, verso 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué es lo que dice ahí? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, que dice, se encontró paraíso. Verso 12. Verso 12, mire lo que dice. Y vi a los muertos, grandes, ¿y qué? Y pequeños, de pie ante Dios. O sea, que nos guste o no, un día vamos a estar delante de Dios de pie. Nos guste o no. Hay gente que dice, yo no creo en eso. Los predicadores usan eso para asustarlo a uno. La gente puede pensar lo que quiera, es libre para pensarlo, pero eso no cambia lo que está escrito. Ni ellos ni yo nos vamos a escapar un día de estar de pie delante del Creador. Y dice, y los libros fueron abiertos. Diga conmigo, los libros fueron abiertos. Y después hay una coma y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona recibe a Jesús, Dios, como es un Dios ordenado, ese es como cuando nace un niño aquí en la tierra. Usted está en el hospital y a cada rato llega la secretaria. Allí en el hospital, tú tienes que decirle a ellos cómo se va a llamar tu niña o tu niño, para ellos ingresarlos a una base de datos. Y luego te dice, si tú quieres el birth certificate, ¿cómo se dice en español? El certificado de nacimiento, tú tienes que ir al City Hall para que ellos te extiendan una copia. Cada persona que acepta a Jesús, hay un registro. Usted no lo ve aquí, pero cada persona que recibe a Jesús, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero Dios no te va a juzgar primeramente de acuerdo a si estás en el libro de la vida o no. Dios primero va a abrir tu libro y vas a ser juzgado por todo lo que está escrito en ese libro. Ahí en ese libro va a aparecer dónde tenías tú que vivir, cuál era tu casa, qué automóvil tenías que manejar, dónde te tenías que congregar, quién tenía que ser tu esposo o tu esposa. Allá en el cielo va a llegar mucha gente y te va a decir Dios, ¿y ella qué hace al lado tuyo? Es mi esposa. Pues si tu esposa era aquella que está allá. ¿Con qué razón va a decir aquel o aquella me llevó el río durante 25 años? Claro. You have the wrong wife or the wrong husband. Inevitable. Porque Dios planifica todo.
y vamos a ser juzgados si nosotros obedecimos cada orden que bajó del cielo. ¿Estamos aquí? Cada orden que bajó del cielo, entonces vamos a ser juzgados por ello. Y Dios te va a decir: mira, lo que yo había planeado, lo que yo había preparado de antemano, lo que yo había diseñado para ti, era esto, no esto que tú viviste. Pero lo único que nos puede conectar a todo lo que Dios ha creado es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra profética que podamos recibir, la dirección de Dios en la tierra. Por eso Él dijo: yo te voy a enseñar el camino por donde debes andar. Porque nosotros, hermanos, cualquier camino que nos den para transitar, lo queremos transitar. Y por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final, ¿qué? Son caminos de muerte. Yo le digo esto a la gente, y te lo digo porque lo he experimentado. Jamás, escúchame bien, y que Él te lo grabe en tu corazón y en tu espíritu, jamás Dios diseñó una sola derrota para ti. Ese no es el carácter de Dios. Dios no diseñó una sola derrota para nuestra vida. Dios diseñó batallas, pero en cada batalla eres tú el que tiene que pelear y el que tiene que salir vencedor. Alguien está aquí en esta mañana que puede decir gloria a Dios. Escúchame, hermano, Dios no diseñó calamidad. La Biblia dice en Jeremías 29:12: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Poder en Jesús. Aleluya. Entonces, allí es donde hay un problema. Tenemos que estar atentos a lo que el cielo está hablando de nosotros. Porque vuelvo y reitero, el sistema de este mundo va a decir una cosa, pero Dios está diciendo otra. Vamos a Génesis 26. Y aquí casi voy a ir culminando. Y quiero que me ponga atención acá en lo que en lo que vamos a tocar. Génesis 21, perdón. Aquí aparece aquella historia, la cual tiene metido al pueblo de Israel con Palestina en tremendo lío. Porque Dios le había prometido a un hombre llamado Abraham que le iba a dar un hijo. Pero el problema era que en el sistema de la tierra su esposa era estéril. Entonces Abraham se encontró en un dilema juntamente con Sara. El cielo estaba diciendo: te voy a dar un hijo. Pero el sistema del mundo le decía a Abraham: no puedes porque tu mujer es estéril y tú ya estás viejo. ¿Alguien captó esa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al ellos verse acorralados por el sistema, viene doña Sara y tenía una sierva o una sirvienta, pues por así decirlo, que era una egipcia que se llamaba Agar. Entonces a ella se le ocurre una idea y dice: bueno, yo digo que va a tener un hijo, pero yo soy estéril, aquel ya está viejo. ¿Qué hacemos? Y viene Sara y le dice: toma a mi sirvienta, llégate a ella. Y Abraham, ni lento ni perezoso, ¿qué hace? Se llega a la doñita, pues, y concibe. Y dice la Biblia que dio a luz un hijo que pusieron su nombre Ismael. Todo iba bien mientras esta era el único hijo. Agar no tenía problema con Sara, Abraham no tenía ni problema ni con Sara ni Agar. Había una armonía, hasta que de repente dice Dios: no, ustedes no están entendiendo. Del cielo yo estoy dando una orden de que tú, siendo anciano y tú siendo estéril, van a tener un hijo.
Por eso es de que lo que me sorprende de Dios, que cuando el cielo habla, la esterilidad tiene que romperse. Come on. Cuando el cielo habla, no hay nada que pueda detener lo que Dios dijo. Entonces viene y escuche ya. Cuando Dios se le aparece a Sara, le dice: y volveré a sentir deleite. Miren por lo que estaba preocupada Sara. Y volveré a sentir yo deleite. Porque ya le había cesado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Y porque ya Abraham, hermano, pero cuando el cielo da una orden, todo tiene que responder. Aleluya. Y entonces viene Abraham, se llega a Sara y dice la Biblia que ella queda embarazada y concibe a Isaac. Pero cuando concibe a Isaac empezaron los problemas, porque Ismael era unos años mayor que Isaac. Y entonces le empezó a hacer bullying al niño. Y Sara le dijo: yo no aguanto más. Ya no aguanto más ese niño aquí. Vas a tener que hacer algo. Sácalo de aquí. No lo quiero ver. Entonces dice la Biblia allí en el capítulo 21, verso 15. Dice: Abraham envía a Agar y al niño en un niño cierto, y solamente le dio pan y le dio un odre con agua. Y dice la Biblia: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de ¿qué? De un arbusto. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de un arco, porque decía: no veré ¿a quién? Cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, que dice, alzó su voz y ¿qué? Y lloró. Mira lo que le estaba diciendo la circunstancia a Agar: agarra al niño, siéntalo debajo de ese palo, quédate a una distancia, ya no hay pan, ya no hay agua. Quédate a una distancia para que veas morir al muchacho. Y mira lo que dice el verso 17. Dice: el muchacho lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, ¿qué dice? Llamó a Agar. ¿Desde dónde? Oh my God, ¿desde dónde la llamó? Desde el cielo. O sea, de que el diablo había hecho un decreto: ponlo debajo de ese árbol, ahí lo vas a ver morir. Alabado sea el nombre de Dios. Pero el cielo estaba hablando todo lo contrario. El ángel vino y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Y dice, verso 18: levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, que dice, una gran ¿qué? Nación. ¿Qué era lo que ella iba a morir debajo de ese árbol? No iba a ver morir a un muchacho, iba a ver morir una gran nación. Aleluya. Por eso es de que el enemigo siempre quiere matar. Porque entre todos los que estamos aquí, usted no sabe que el día de mañana yo lo llame a un ministerio y usted sea el próximo que va a ganar millones y millones de almas para el Señor. Entonces aquella ya estaba decidida a ver morir al muchacho, pero el ángel desde el cielo le dijo: ¿qué tenés? ¿Qué es lo que te pasa? Agarra al muchacho en tus brazos y sosténlo, porque yo voy a hacer de él una gran nación. O sea, de que Dios, cuando envía a alguien a la tierra, está enviándote para hacer algo grande. Oh, Dios mío, ayúdanos, papá. Dios te envía para hacer algo grande. Y dice el verso 19. Aleluya. Se fue el del proyector.
Entonces, ¿qué dice? Dios le abrió los ojos. Diga conmigo, Dios le abrió los ojos. Y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua. Y dio de beber ¿a quién? Y dio de beber al muchacho. O sea que esa mujer iba a ver morir una gran nación por falta de agua, teniendo agua ahí donde ella estaba. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea que ese niño se iba a morir allí. Pero el problema más grande es que cuando las circunstancias te apretan de tal manera, te enfocan más en el problema que en la solución. Y este sistema nos forma y nos quiere acostumbrar a ese ritmo. Y por eso la gente nunca soluciona los problemas, porque tiene la mirada puesta en el problema y no en la solución. Entonces ella iba a dejar morir a su propio hijo allí en el desierto. Y el ángel le tuvo que abrir los ojos. Mi hija, ¿qué es lo que a ti te pasa? Tú vas a dejar morir esta gran nación ahí delante de tus ojos, abriendo agua donde tú estás. Porque desde el cielo bajó una voz que le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Hay gente que Dios le dice en esta mañana, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vas a dejar morir lo que Dios depositó en ti? ¿Vas a dejar morir ese ministerio? ¿Vas a dejar morir ese matrimonio? ¿Vas a dejar morir a tus hijos? Mi alma alaba a Dios en esta hora. ¿Vas a dejar morir lo que Dios depositó en ti? Hay una orden del cielo que te dice en esta mañana, no te detengas, sigue hacia adelante, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Oh, hay una voz desde el cielo que te dice, no temas al adversario, camina al frente porque mayor es el que está contigo que el que está con él. Oh, mi alma alaba a Dios en esta hora, camina hacia el frente, no te detengas, no te conformes a lo que tiene, Dios tiene algo más grande para ti. No te detengas bajo ninguna circunstancia. Por eso Jeremías entendió esto y dijo, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Usted ni había nacido, ya Dios la conoce a usted. Ya sabe. O sea que Dios es tan tremendo porque Dios sabe de qué pata es la que cogíamos. Dios lo sabe todo. Pero dice, desde antes que estuviera en el vientre, tú ya me conocías. Por eso es que a Dios nadie lo puede persuadir. Nadie lo puede persuadir. Y por eso, en una ocasión, fue tanta la presión con Jeremías que él dice en el capítulo 12 de Jeremías, dice, ¿para qué nací? Ahí ya cambió la versión, porque ya las cosas no estaban marchando como él quería. ¿Para qué nací? Dijo Jeremías. Para ver oprobio, para ver destrucción. Mejor, dice, me hubiera servido el vientre de mi madre por sepulcro. ¿Están aquí? No se han ido de verdad. Primero dijo, desde antes que estaba en el vientre de mi madre ya Dios me conocía. Pero ya cuando estaba metido en tremendo lío, dijo, mejor me hubiera muerto dentro del vientre de mi madre. ¿Para qué? Cuando algo sale mal, entonces es ahí donde la gente empieza a reprochar. ¿Para qué nací? Pero Jesús me sorprende, porque Jesús lo tienen en el pretorio para azotarlo. Y le pregunta a Poncio Pilato y le dice, ¿eres acaso tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, rey de los judíos.
¿Esto lo dices tú porque alguien más te lo dijo o porque eso es lo que tú piensas? Entonces Pilato le formula la pregunta de forma diferente y le dice: ¿eres acaso tú rey? Pilato, ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Yo para eso nací. No nací para ser rey de los judíos, nací para ser rey de reyes y señor de señores. Yo me he topado en el ministerio que hay gente que me dice: ¿y ustedes dicen que es profeta? No lo digo yo, lo dice Dios. Digo, yo para eso nací. No, pero ellos no existen, en su mente no existe, pero en la mente de Dios sí existe. Y yo no me amedrento porque alguien crea en lo que Dios me dio, no, eso es irrelevante. Irrelevante, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: yo nací para eso. Para ser rey nací. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesús afirma categóricamente, dice: yo sé para lo que yo nací, porque yo tengo la aprobación del cielo. En mi bautismo el cielo se abrió y Dios dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, cuando subió con Jacobo, con Juan y Pedro, y se posó la nube, dice que desde la nube Dios volvió a hablar, dice la palabra, y dice: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. Aquí es donde tenemos que aprender de que si usted está aquí, alíñese con lo que dice el cielo y no con lo que dice el diablo ni la gente. Voy a repetirlo en español. Alíñese con lo que el cielo está diciendo de ti. Alíñate con lo que Dios trazó de tu vida. Alíñate con lo que Dios preparó de antemano para que tú camines en ello. Nunca camines conforme a lo que el sistema del diablo dice ni lo que dice la gente. Porque para la gente nunca vas a llenar los requisitos. Amén. Póngase de pie, venga Víctor, por favor.